Bienvenidos a Ecos del Abismo. Fue en mi segundo año de universidad cuando todo comenzó. Mi compañero de cuarto original, Marco, se había transferido de universidad, dejándome solo en la habitación durante las primeras semanas del semestre. No tenía prisa porque llegara su reemplazo, pero una noche, mientras me relajaba después de clases, la puerta se abrió. Ahí estaba él, con una mochila vieja al hombro y una sonrisa extraña. Parecía inofensivo, aunque algo raro. Se llamaba Julián y dijo que acababa de llegar. Nos dimos la mano, pero su apretón fue débil y su mirada se mantenía fija, demasiado tiempo, en mis ojos. Sentí una incomodidad inmediata, pero me convencí a mí mismo de que solo era la ansiedad de conocer a un nuevo compañero. Esa primera noche, Julián apenas trajo cosas, solo una sábana y su mochila. Pensé que quizá no le había dado tiempo de mudarse completamente, así que no le di importancia. Me fui a dormir temprano, pero me desperté a medianoche con una sensación extraña. Al abrir los ojos, lo vi de pie frente a mi cama, mirándome fijamente. Me sobresalté y pregunté si necesitaba algo. Él se disculpó, diciendo que estaba sonámbulo. Acepté la explicación, pero el escalofrío que sentí no se desvaneció. Me resultaba difícil volver a dormir. Al día siguiente, lo noté más raro. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cama, mirando el techo o su teléfono. Apenas intercambiaba palabras conmigo. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Me desperté varias veces sintiendo que alguien me observaba. Cada vez que abría los ojos, allí estaba él, parado junto a mi cama, inmóvil. No sabía cómo reaccionar. Decidí reportarlo a la administración de la residencia, pero me dijeron que no había registros de un nuevo compañero asignado a mi cuarto. Pensé que debía haber algún error administrativo, así que intenté hablar con él de nuevo, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. Esa misma noche, volvió a suceder. Esta vez no solo me observaba, sino que lo vi revisando mis cosas mientras pensaba que yo dormía. Tomé mi celular y fingí dormir, esperando captarlo en el acto. Pero antes de que pudiera hacer algo, me di cuenta de que Julián no estaba solo. Escuché susurros en la habitación y vi sombras moverse a su alrededor. En el silencio de la noche, escuché que le hablaba a alguien, pero cuando me incorporé, no había nadie más allí. Me dijo que estaba hablando por teléfono, pero no había ningún dispositivo en sus manos. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Esa misma noche, escuché su voz una vez más, pero esta vez desde mi closet. Encendí la luz, aterrado, y lo vi allí dentro, con una sonrisa extraña en el rostro. Cerré la puerta del closet rápidamente, bloqueándola con todo lo que encontré. A la mañana siguiente, Julián actuaba como si nada hubiera sucedido. Decidí que era el momento de buscar ayuda fuera de la universidad. Ya no podía soportarlo más. Me puse en contacto con un amigo que vivía fuera del campus y le conté lo que sucedía. Estaba listo para irme esa misma noche, pero cuando volví a la habitación, noté que algo faltaba. Mis pertenencias estaban desordenadas y mi laptop había desaparecido. Mi mochila también había sido abierta y revuelta. Lo confronté, pero solo sonrió, sin decir una palabra. Estaba seguro de que había tomado mis cosas. La situación empeoró cuando comencé a escuchar pasos durante la noche, no solo de Julián, sino de algo más. El ambiente en la habitación era pesado, como si algo oscuro se hubiera instalado allí. A la mañana siguiente, Julián desapareció. Su cama estaba vacía y no quedaba rastro de él. Ni siquiera sus pocas pertenencias estaban allí. Fui a hablar con la administración, pero insistieron en que nadie con el nombre de Julián había sido asignado a mi cuarto. Desconcertado, revisé las cámaras de seguridad del edificio. Lo que vi me heló la sangre. En las imágenes, solo yo aparecía entrando y saliendo de la habitación. Nadie más había estado conmigo esa semana. Julián nunca existió, pero si eso era cierto, ¿quién me había estado observando todas esas noches? No volví a esa habitación. Dejé la universidad poco tiempo después. Hasta el día de hoy, me pregunto si Julián fue una alucinación, un fantasma o algo peor. Lo único que sé con certeza es que no estaba solo en esa habitación. Cada noche, cierro todas las puertas y ventanas, porque siento que en cualquier momento volverá.
Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo comenzó el día en que mi compañero de cuarto, Carlos, no apareció por la universidad. Era nuestro primer año y habíamos compartido la habitación durante las primeras 2 semanas sin problemas. Carlos era un tipo tranquilo, algo reservado, pero nunca daba problemas. Sin embargo, una tarde, al regresar de clases, su lado de la habitación estaba vacío. Pensé que se había ido a casa por algún motivo personal, aunque sus cosas aún estaban allí. Pasaron los días y no regresó. No recibí ningún mensaje, ni tampoco sus amigos sabían de él. La universidad no daba respuestas. Lo peor comenzó cuando empecé a notar cosas extrañas en la habitación, como si él nunca se hubiera ido. La primera noche tras su desaparición, escuché ruidos leves en su lado de la habitación. Parecían pasos, aunque breves, casi como si alguien estuviera moviéndose con cuidado para no ser detectado. Pensé que eran los vecinos, pero el sonido provenía justo del lugar donde estaba su cama. Al día siguiente, fui a preguntar a la administración, pero nadie tenía información sobre Carlos. Dijeron que quizás había dejado el campus sin avisar, pero algo no cuadraba. ¿Por qué habría dejado todas sus pertenencias atrás? Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido proveniente de su cama. Me levanté rápidamente y encendí la luz, pero todo estaba en su lugar. Pensé que los nervios me estaban jugando una mala pasada, así que traté de relajarme. Sin embargo, lo más inquietante fue cuando noté que sus cosas parecían moverse. Una mañana, vi que su mochila, que siempre había estado en el suelo, ahora estaba sobre la cama. Y un par de zapatillas que estaban debajo del escritorio aparecieron frente a la puerta. Decidí dejar una cámara encendida mientras dormía, solo para confirmar que todo estaba en mi cabeza. Pero al revisar la grabación al día siguiente, lo vi. Vi una figura moviéndose lentamente en la oscuridad, justo donde se encontraba su cama. Parecía alguien agachado, como si estuviera buscando algo. La figura desaparecía en cuanto encendía la luz. Revisé la grabación una y otra vez, intentando entender qué era lo que había visto. Pero cada vez que lo hacía, el frío en mi espalda se intensificaba. No sabía a quién acudir. Nadie me creería si contaba lo que estaba pasando. Así que decidí observar de cerca cada detalle. Y entonces sucedió algo aún más extraño. Una madrugada, escuché un murmullo, bajo y constante, proveniente de su escritorio. Me acerqué lentamente, y ahí estaba, su computadora encendida con una conversación abierta. Carlos estaba en línea. No podía creerlo. Escribí un mensaje, pero no recibí respuesta. Intenté varias veces hasta que finalmente una respuesta apareció. Nunca me fui. Cerré la computadora de golpe, sintiendo una mezcla de terror y confusión. Intenté dormir, pero sentía que había algo más en la habitación conmigo, algo que no era Carlos, pero que estaba conectado a él de alguna manera. Al día siguiente, el ambiente en la habitación se volvió más pesado. Cada noche sentía que los murmullos se hacían más fuertes, como si algo me estuviera llamando desde su cama, desde sus pertenencias. Decidí salir de la habitación y pasar unas noches en casa de un amigo. Pero el último día, antes de irme, ocurrió lo peor. Desperté en medio de la noche y lo vi. Carlos, o algo que parecía ser él, estaba de pie junto a su cama, mirándome fijamente. No pude moverme. Estaba congelado de miedo mientras esa figura se acercaba lentamente a mi cama. Mi corazón latía con fuerza, y justo cuando pensé que lo tenía frente a mí, desapareció. Al día siguiente, empaqué todas mis cosas y fui directamente a la administración para pedir un cambio de habitación. No importaba lo que costara, no pensaba pasar ni una noche más en ese lugar. Me fui ese mismo día. Nunca más volví a la residencia. Pero lo que me persigue aún es la sensación de que Carlos nunca se fue. De alguna manera sigue atado a esa habitación, como si algo oscuro lo hubiera atrapado. Incluso ahora, años después, todavía sueño con su rostro, con esos ojos vacíos, observándome desde el rincón oscuro de la habitación. No sé qué pasó con Carlos, ni si alguien más experimentó lo mismo en esa habitación. Pero cada vez que paso cerca de la universidad, siento esa misma presencia detrás de mí, como si él, o lo que sea que era, nunca hubiera dejado de observarme.
Tal vez, de alguna manera, sigue esperando que regrese. Pero una cosa es segura, no pienso hacerlo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. En mi segundo año de universidad, me mudé a una pequeña residencia que estaba algo apartada del campus principal. No era lo más cómodo, pero al menos tenía una ventana con vista al bosque, lo que hacía el lugar más tranquilo. Mi compañero de cuarto, Sergio, era bastante reservado, siempre con auriculares y casi nunca hablaba. Parecía el típico chico que prefería pasar desapercibido. No nos molestábamos mutuamente, así que pensé que sería un buen año. Todo estaba en calma las primeras semanas, pero una noche, al levantarme para ir al baño, noté algo extraño. Al mirar por la ventana, vi un reflejo que no debería haber estado ahí. Parecía alguien de pie detrás de mí, en la habitación, pero cuando me giré, no había nadie. Me quedé paralizado por un momento, pero luego me convencí de que era solo mi imaginación. Quizás estaba cansado o la luz de la luna creaba sombras extrañas en la ventana. Volví a la cama, pero no pude dejar de pensar en ese reflejo. Las noches siguientes, empecé a notar lo mismo. Cada vez que me levantaba de madrugada y miraba por la ventana, ese reflejo aparecía. Siempre una figura de pie, inmóvil, justo detrás de mí. A veces parecía más nítida, como si estuviera más cerca. Le conté a Sergio, pero solo me miró con una expresión indiferente y no dijo nada. No me tomó en serio, o simplemente no le importaba. Decidí dejar de mencionarlo, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien en nuestra habitación. Empecé a evitar mirar por la ventana. Pero una noche, mientras estudiaba tarde, me percaté de que Sergio estaba de pie frente a la ventana, observando fijamente su reflejo. No me había dado cuenta de que se había levantado, y cuando le pregunté qué hacía, no respondió. Fue extraño verlo tan concentrado, como si estuviera esperando algo. Se quedó allí durante varios minutos antes de finalmente volver a su cama sin decir una palabra. A partir de entonces, noté que cada noche repetía lo mismo. Se levantaba en silencio y se paraba frente a la ventana. Empecé a preocuparme de que algo le estuviera afectando. Intenté hablar con él, pero su comportamiento se volvió más distante. Apenas comía, y parecía más pálido cada día. La situación me estaba inquietando. Una noche, me atreví a quedarme despierto mientras Sergio estaba frente a la ventana. Me quedé observando desde mi cama, tratando de entender qué lo atraía tanto a su reflejo. Entonces, lo vi. En el cristal, había algo más. No solo era su reflejo, había otra figura, oscura, de pie junto a él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté convencerme de que era una sombra o un truco de la luz. Pero mientras más observaba, más claro se hacía que esa figura no era parte de su reflejo. Me armé de valor y le grité a Sergio que se alejara de la ventana. Sin embargo, no reaccionó. Estaba completamente hipnotizado por lo que veía. Me acerqué rápidamente y lo agarré del brazo tirando de él para apartarlo de allí. Cuando lo hice, vi que la figura en la ventana giró su cabeza hacia mí, como si me estuviera mirando directamente a los ojos. El terror me recorrió el cuerpo. Apagué las luces y cerré las cortinas de golpe. Sergio parecía confundido, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Le pregunté qué había visto, pero no me respondió. Solo se tumbó en su cama, exhausto, y se quedó dormido casi de inmediato. A partir de esa noche, bloqueé la ventana con una cortina gruesa, negándome a mirarla. Pero Sergio seguía actuando raro, como si estuviera agotado todo el tiempo, y poco a poco dejó de salir de la habitación. Una tarde, al regresar de clases, encontré la ventana abierta y las cortinas arrancadas. Sergio no estaba en su cama. Mi corazón se aceleró, y lo primero que hice fue revisar fuera de la habitación, pero no había señales de él. Llamé a la administración y a la policía, pero nadie sabía nada de Sergio. Revisaron las cámaras de seguridad del edificio, pero según ellos, Sergio nunca había salido por la puerta. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un frío intenso en la habitación. Sin atreverme a abrir los ojos, escuché un susurro, algo que me llamaba desde la ventana. Cuando finalmente abrí los ojos, la ventana estaba entreabierta y la figura oscura estaba allí, mirándome. Me levanté de golpe, salí corriendo de la habitación y no volví nunca más.
Jamás encontré a Sergio, y a nadie más parecía importarle. Pero sé lo que vi, y cada vez que pienso en esa figura, siento que, de alguna manera, sigue buscándome. Desde entonces, no puedo estar en una habitación con una ventana descubierta. El miedo a ver ese reflejo, esa figura oscura que atrapó a Sergio, es algo que no puedo sacarme de la cabeza. Lo último que recuerdo de él fue su rostro reflejado, vacío, como si algo dentro de él hubiera desaparecido para siempre. No sé qué fue lo que se llevó a mi compañero, pero lo que sea que estaba detrás de ese reflejo, sigue allí, esperando a su próxima víctima.